Los circuitos eléctricos tienen una importancia fundamental en la vida práctica de todos los días. Los encontramos en tu casa, en un edificio, en una oficina, en la banca, en la industria, en los comercios, en las calles, en todo momento, en los autos, y tenemos que en un sinfín de aparatos y mecanismos que utilizamos cotidianamente. En este video experimentaremos con los circuitos elementales en serie, en paralelo y mixtos, y veremos sus principales características. Todo esto con algunos elementos básicos como son cables de conexión, focos, fuentes de voltaje o pilas comunes y algunas herramientas elementales. Veamos. Podemos construir un circuito eléctrico simple, el más simple de todos, con un foco, un par de cables y un conjunto de pilas que nos dan la energía, el voltaje para que nuestro circuito funcione. Tenemos nuestro foco ahí fijo y hacemos esta conexión en este borde del foco, y del otro lado conectamos el otro cable, y estos cables, los extremos de estos cables los conectamos a nuestra fuente de voltaje, y ya tenemos ahí nuestro circuito eléctrico funcionando de manera adecuada. Ahí está nuestro circuito eléctrico simple, con un foco, unos cables y un conjunto de pilas. En general, el foco se va a representar como una resistencia, y tenemos que a través de los cables circula la corriente eléctrica, y la pila nos da una diferencia de potencial asociado a la energía que hace que nuestro foco esté funcionando. Ilustramos la conexión de resistencias en serie y paralelo con elementos sencillos como focos, cables y algunas herramientas y fuentes de voltaje como la pila. Vamos a hacer en primer lugar la construcción de la conexión de 3 focos en serie. Los focos son elementos particulares. De forma general hablamos de resistencias cuando conectamos 3 elementos de diferente naturaleza de la siguiente manera. Vamos a usar estos cables amarillos para conectar a los focos de la siguiente forma, y entonces aquí tengo que conecto este borde del primer foco con uno de los bordes del segundo foco, que sería este. Ya están conectados estos dos focos por medio de este cable. Podría ser directo, es decir, un cable corto, de tal forma que se vea la conexión recta, pero no importa. Bueno, y enseguida conectamos a este segundo foco con uno de los bordes del tercer foco, y de esta manera ya están los 3 focos conectados. Ahí está, ya están los 3 focos conectados en serie. Ya nada más tendríamos que poner en los extremos, en los bordes restantes de los focos extremos, aquí un conductor y aquí otro conductor. Esto solamente para poder alimentar a nuestra conexión en serie, pero básicamente aquí están los extremos para poder hacer una conexión con una fuente de voltaje, por ejemplo una pila. Pero en este momento la esencia es que los 3 focos están conectados en serie, y cuando tengamos corriente, pues la corriente es la misma que pasa por cada uno de los puntos de esta conexión, por cada uno de los focos de esta conexión en serie. Bien, finalmente, después de esta conexión de los 3 focos en serie, le colocamos la fuente de alimentación para tener ya un circuito eléctrico, y donde tenemos pues corriente fluyendo a través de dicho circuito, y la cual hace que los focos prendan. Y es claro que si quitamos alguno de los focos, puedo aflojar este o cualquiera de los 3 focos, lo aflojamos, lo quitamos, y es como si pues el circuito queda abierto y ya no hay corriente por ninguno de
de los elementos, ya no prenden, de tal forma que en este circuito tenemos que se caracteriza porque los elementos son interdependientes unos de otros, y al quitar alguno de los elementos pues tenemos que es como tendríamos ahí un circuito abierto, es como si un cable estuviera desconectado y ya no pasa corriente por ninguno de los otros focos. Entonces ahí está el circuito de 3 focos en serie, que se puede generalizar a cualquier tipo de elemento que de manera así general llamamos resistencia. Bien, a continuación vamos a hacer la conexión en paralelo de los focos 1, 2 y 3. Estamos usando focos, pero en general se puede hablar de la conexión de diferentes elementos, y de manera totalmente general hablamos de la conexión de resistencias en paralelo. Bien, entonces se trata de conectar cada uno de los bordes de cada foco a un conductor común, que es lo que hago a continuación. Conecto este borne del foco 1 con este borne del foco 2 y simultáneamente con uno de los bornes del foco 3, de la siguiente manera. Ahí están los 3 bornes conectados a un mismo conductor. Sería un hilo común, un conductor común para cada uno de los bornes de los 3 focos. Y ahora el borne restante lo conectamos a otro conductor común a través de estos cables de conexión verdes, y tendríamos lo siguiente. Aquí conecto este borne, está con este otro, con este otro del foco 2, y a su vez lo conectamos con el borne restante del foco 3, de esta manera. Y bueno, es así como tenemos que los 3 focos en este caso están conectados en paralelo. Ahí tenemos una conexión en paralelo de 3 focos, que puede ser, como ya comentamos, cualquier elemento o en general una resistencia. Y finalmente, pues para poder alimentar a esta conexión, alimentamos conectando aquí este borde, en este borne ponemos ese alambre de conexión, y del otro borne ponemos otro alambre de conexión, y con esto ya podríamos nosotros alimentar a nuestro circuito con una fuente de voltaje que nos proporcionará la corriente para hacer que nuestro circuito esté funcionando. Pero finalmente ahí está la conexión en paralelo de 3 focos en este caso. Ahora alimentamos a nuestro circuito con 3 pilas, que serían estas. Hacemos contacto en los bordes y tendríamos que, ahí está funcionando nuestro circuito eléctrico. Y una característica de este circuito es que los elementos son independientes unos de otros, es decir, podemos desconectar un foco y los otros siguen funcionando, como lo veremos a continuación. Podemos quitar el foco central, por ejemplo, podemos quitar cualquiera de los 3 y pues ya no hay corriente por ese foco, pero sí hay corriente en los otros focos. Están funcionando de manera independiente porque cada foco representa o se encuentra en una rama del circuito. Y bueno, ahí tenemos ya un ejemplo de 3 focos conectados en paralelo, y que de forma general pues hablamos de circuitos eléctricos con resistencias o resistores conectados en paralelo. Bien, ese sería nuestro circuito eléctrico en paralelo, aquí ya funcionando totalmente con sus 3 focos, y que a continuación podremos analizar de manera un poco más abstracta, de manera un poco más general, utilizando resistores, pero con el mismo formato de conexión. Bien, finalmente hemos construido aquí un circuito eléctrico mixto con 4 focos, y tenemos aquí nuestro conjunto de pilas que constituyen la fuente de voltaje que proporciona la energía para que se genere la corriente eléctrica a lo largo del circuito. Tenemos que los focos 1 y 2 se encuentran conectados en paralelo entre sí, y a su vez se encuentran con este conjunto en paralelo se encuentra conectado en serie con los focos 3 y 4. Aquí vemos
un solo camino para la corriente. El conductor 3 y 4 están conectados en serie entre sí y a su vez con la parte en paralelo que corresponde a los focos 1 y 2. Podemos nosotros activar la pila, conectar aquí, hacer la conexión y vemos que los focos 3 y 4 están encendidos. El foco 1 y 2 no encienden, pero eso no significa que no estén funcionando, sino que la energía no alcanza a iluminarlos, pero los focos están funcionando, hay un paso de corriente por ahí, si no, pues no estarían funcionando a su vez los focos 3 y 4 y podemos nosotros quitar uno de los focos, quito por ejemplo el foco 2 y veríamos que pues ya eso nos posibilita que el foco 1 pueda encender, mostrando así que pues los focos están funcionando. Lo quitamos y volvemos a hacer esta operación, encendemos el sistema y ahí está funcionando. Podemos nosotros aquí estar modificando las variables, modificando los focos. Ya sabemos que en una parte en paralelo las ramas son independientes una de la otra, por eso puedo quitar el foco 1 y el foco 2 sigue funcionando como se muestra a continuación, así como todo el circuito. Bien, es así como concluimos este trabajo y espero que haya sido de tu completo agrado. Nos vemos en el próximo video.